Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Es una presentación de RIMAX Focus. Bueno, y del pedaleo que hacíamos hoy temprano con Sebastián Moreira hablando de lo que dejó la Vuelta Ciclista, sobre el ganador de ese acontecimiento y sobre todo del último ciclista también, nos vamos ahora al otro gran acontecimiento del deporte, el que tuvo al clásico como protagonista, el fútbol uruguayo con Nacional Peñarol Nacional en el campeón del siglo el Viernes Santo ahí a mitad de tarde, en un partido que terminó en empate. Seba, hay muchas cosas para preguntarte, pero una tiene que ver con el clásico en sí, lo que pasó en la cancha. Hablemos de eso, tus primeras impresiones. Yo lo sintetizo en algo así como un primer tiempo que tuvo su interés y el segundo fue como para irse a dormir la siesta, ¿no? Sí, totalmente. Fue decayendo el partido. Yo creo que jugaron varias cosas en contra. La primera es que es la sexta fecha recién de este torneo Apertura. Estamos lejos de un momento que sea decisivo, donde uno tenga la necesidad imperiosa de ganar para seguir peleando el campeonato. Una cosa que suele pasar cuando el clásico está en la fecha 11, 12, el que viene abajo, aunque venga va peor, aunque en teoría esté peor que el que viene arriba, tiene como una especie de obligación moral de ir a buscar el triunfo. Esto no pasó el otro día porque Peñarol había ganado todos los partidos del campeonato, por lo tanto estaba muy cómodo, y Nacional está un poco lejos, a 6 puntos de Peñarol, y está con una sensación de fragilidad más grande que antes. El inicio de año de Nacional, desde los resultados no ha sido tan malo, pero desde el juego ha sido un poco pobre, si se quiere, no construyendo diferencias que realmente sean notorias con rivales inferiores. Entonces yo creo que en el segundo tiempo, con el empate plasmado, los dos encontraron un pequeño negocio, más allá de que por momentos no sabían cómo ganarlo, encontraron un pequeño negocio en el empate. Peñarol, 6 puntos arriba, está bien, estoy jugando de local, pero mantengo mis 6 puntos de diferencia, no me gana de visitante Nacional en el campeón del siglo, no está tan mal. Y Nacional diciendo, bueno, yo me llevo un empate de visitante y después veré cómo soluciono el torneo de apertura que me tiene lejos. Bien, bien. Es una buena puntualización esa la que haces, ¿no? Este contexto y esto de, bueno, el clásico en estas primeras fechas que no son todavía definitorias. O sea, como que le falta calor al torneo todavía, ¿no? Exactamente, le falta calor al torneo y aunque el fútbol obviamente, como todos los deportes, tiene una parte táctica y técnica muy importante, también tiene una parte mental y psicológica muy importante, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de lo que buscan los equipos, y yo creo que eso pesó un poco el otro día, donde en el primer tiempo tomaron algún riesgo más, no demasiado, pero tomaron algunos riesgos, intentaron, y en el segundo fueron bajando las intensidades, en un partido que, como decís vos, terminó en un 0-0, que creo que sumado al momento de la semana y de la jornada, es decir, un Viernes Santo a las 4 de la tarde con mucha gente con la caña de pescar en la mano y haciendo números para ver a qué hora podía dejar de ver el clásico y abandonarse a la vida recreativa, digamos, hace que sea un clásico que va a pasar rápidamente al olvido. Bien, bien. ¿En materia futbolística destacarías algo en particular? Bueno, creo que Nacional destacará a Mejía inevitablemente como un arquero que no es que tapó 400 pelotas y que soportó él solo el asedio de Peñarol, ni mucho menos, pero para Nacional, que venía con algunas dificultades en ese puesto, el regreso de Mejía en este tiempo le ha solucionado un problema que se le estaba generando de a poquito, y eso es una ventaja de cara a lo que viene, porque el puesto del arquero es un puesto muy sensible. Por otra parte, también Nacional está muy aferrado en estos días a la polémica dentro de la cancha, a la situación del penal que sucedió contra Carneiro y que sigue desatando todo tipo de especulaciones sobre lo que debió haberse sancionado en esa jugada, en la que Carneiro controla la pelota, ingresa al área en una situación muy clara que además iba a quedar mano a mano, y el jugador de Peñarol lo toca en su pierna derecha cuando empieza a controlar la pelota, y Carneiro cae, lo cual le permite también a Nacional decir, bueno, ese penal que no nos dieron era el penal que nos iba a dar la victoria que tanto merecíamos.
Yo no sé cómo lo viste vos, no sé cómo lo vio la audiencia. Es una jugada evidentemente fina, de detalles. A mí no me gustó la sanción y menos me gustó la explicación que dieron los jueces en los audios que se filtraron del VAR, donde dicen que el jugador de Nacional, si bien controla la pelota, es el que estira el pie para generar el contacto con el jugador de Peñarol. A mí esa explicación me hace pensar en una lectura errónea de la jugada, porque yo creo que Carneiro estira la pierna para buscar la pelota, porque la pelota está ahí y él tiene derecho a ocupar esa posición. Si bien hay una especie de regla que no está del todo escrita, aunque tiene alguna cosa escrita que dice que el jugador tiene que estar ocupando un lugar natural, y si él es el que estira la pierna muy lejos, mientras hago el gesto para quienes están viendo la cámara y aparecen mis pies por encima casi de mi cabeza, claro, si el jugador hace una maniobra muy imprudente y yo vengo corriendo y me lo llevo puesto, bueno, es culpa tuya por poner el pie en un lugar que no va. A mí no me parece para nada este caso, me parece que Carneiro tenía derecho a ocupar esa posición y el jugador de Peñarol tenía que tener prudencia a la hora de intentar quitar esa pelota. La explicación que sí me convencía, que es la que daban los hinchas de Peñarol, es que el toque fue un toquecito, que no daba para cobrar penal. Y eso es una explicación válida. Yo no creo que no la comparto, pero tiene mucho sentido. Pero creo que en esos chisporroteos es que se agotó lo de adentro de la cancha. Bien, ahí está, adentro de la cancha. Lo único que nos quedó decir es que el estadio campeón del siglo estaba lleno, colmado, con además los hinchas de Peñarol que en la previa le habían hecho el homenaje a Fernando Morena, ¿no? Ahí estaba mirando recién una de las fotos de la gran bandera esa que desplegaron, ¿no? Sí, los hinchas de Peñarol coparon el campeón del siglo con mucha anticipación la venta de entradas y con un despliegue de pirotecnia, papeles, humo y con mucha gente desde muy temprano, algo a lo que no estamos tan acostumbrados en Uruguay, pero desde las 2:30 de la tarde el estadio ya estaba, el campeón del siglo ya estaba bastante completo, así que para la gente de Peñarol, más allá de aquello de que como era Viernes Santo podía ser una dificultad para el público, la hinchada de Peñarol acompañó de muy buena manera. Y ahora tendremos el otro clásico con solamente hinchas de Nacional, ¿verdad? Así ya nos hemos acostumbrado. Pero eso decíamos en la cancha, lo que pasó en la cancha. Después está todo el otro capítulo, ¿no? Que podríamos titular con lo que pasó o lo que dio para hablar el clásico afuera de la cancha, el operativo, los incidentes. A ver, sobre ese punto, hoy de hecho comentábamos, ¿no? Dentro de los titulares, una delegación de Peñarol, encabezada por su presidente Ignacio Rubio, se reunirá con el Ministerio del Interior a raíz de los incidentes que se registraron a la salida del clásico. De eso, ¿qué podrías agregar? Seba, ¿cómo lo viste? Sí, me pareció interesante la postura de Peñarol, no siempre es la postura que tienen los clubes. Peñarol en su comunicado dijo que agotará todos los medios necesarios para saber quién dio las órdenes y a causa de qué se decidió reprimir al público que se retiraba pacíficamente de nuestro estadio, evidentemente señalando, algo que también aclara en el comunicado, que la actuación fue con brutalidad y utilizando balas de goma y gases a discreción sobre las familias que concurrieron a ver el espectáculo. La postura de Peñarol es una postura oficial, en un comunicado oficial, y es una postura que no siempre tienen los clubes. A mí me da la sensación de que la policía tiene un problema a la hora de controlar. A mí me da la sensación. Es evidente que tiene un problema a la hora de controlar los espectáculos deportivos. A mí me da la sensación de que incluso se genera alguna parte de esos problemas en situaciones que realmente no lo amerita. Y este partido era un partido en el que la policía o la organización en general del partido no debía tener un problema tan gratuito y tan grande como el que tuvo, porque no pasó, pero perfectamente pudo haber terminado con heridos de gravedad, con gente, sobre todo con las balas de goma. El gran problema son los ojos, que es una situación muy grave para alguien estar en un partido y recibir un balazo de goma en un ojo. Y a mí me parece que esto también ha sucedido otras veces, se toman decisiones que no ayudan a que el partido sea normal, no tenga incidentes. En este caso se le pidió a la gente de Peñarol que se quedara 40 minutos esperando en el campeón del siglo, después de terminado el partido, para que se retirara el ómnibus de Nacional. Uno podría decir, bueno, un montón de gente civilizada, le dicen que se quede 40 minutos y se queda 40 minutos y no hay problema y se irá cuando se tenga que ir. Pero lo cierto es que la policía no tiene que actuar y planificar en función de los comportamientos normales esperados de la gente, sino en función de las cuestiones que pueden suceder cuando uno toma determinadas decisiones. Si no, no tendría sentido que haya policía.
simplemente se diría, cuando pasen 40 minutos se van y la gente se iría. Entonces, a mí me parece que ahí se genera un problema, no tiene ningún tipo de sentido y cualquiera se da cuenta decirle a 40.000 personas que se queden esperando 40 minutos para que un ómnibus con 40 personas se retire, porque además los jugadores de Nacional, y a mí me parece que con todo derecho, deciden tomarse el tiempo que tienen que tomarse para irse del estadio. No es fácil terminar un partido e irse en 10 minutos, como le dijeron. Tienen que, yo qué sé, juntar cosas, sentarse, respirar, conversar, esperar a sus compañeros que estaban en el antidoping y no dejarlos solos. Hay un montón de decisiones que son razonables. Entonces me parece que este problema, que se termina generando, que es que la gente de Peñarol quiere salir en vez de quedarse esperando 40 minutos, se lo genera la policía, se lo genera la organización. Recuerdo el año pasado cuando vino Boca a jugar por Copa Libertadores con Nacional, que hubo un lío bastante grande en la puerta del Parque Central y la explicación era que habían llegado muchos sin entrada hasta ese lugar. Y eso no puede ser una explicación que da la policía, porque la policía tiene que saber que eso puede suceder y tiene que en todo caso generar 5 o 6 filtros antes, los que crea necesarios, para que la gente que va llegando sin entrada no llegue hasta 10 metros de la puerta del Parque Central. Esa es la función de la organización. Y a mí me parece que si la policía y la organización no toma medidas, esto ya es un clásico sin hinchada de visitantes. Sí, eso es lo desalentador, ¿no? Yo te lo marcaba hoy por eso, ¿no? Porque ya está, nos hemos acostumbrado a que sí, bueno, ya está, los clásicos van a ser, ¿no? Como hace años veíamos en Argentina y decíamos, che, qué horrible, ¿no? Pero esta situación así, lamentable, se dio con un clásico donde ya no van hinchas del otro cuadro. Entonces, ¿qué más nos queda? Veía, la explicación está bien, la que conocemos hasta ahora del Ministerio del Interior es del vocero, ¿no? Pablo Benítez, que dijo que algunos hinchas quisieron salir a la fuerza cuando estaba el ómnibus de Nacional. Si los efectivos los hubieran dejado salir, esa gente iba a quedar en libertad de ir al ómnibus de Nacional y había que mantenerlos ahí, y por eso, si no, la cosa, decía él, podría haber sido peor. Pero bueno, es desalentador pensar en que con todas estas medidas de seguridad que ya se tomaron en la previa, igual este tipo de episodios sigue dando que hablar. Claro, hay que acostumbrar también a la gente a una determinada forma de comportamiento, y no digo comportamiento desde lo moral y desde lo social, sino a una forma en la que hay que habitar los partidos de fútbol. Quizás la estamos acostumbrando a que tiene que ir 2 horas antes y está funcionando. ¿Queremos acostumbrarla a que se tenga que quedar 1 hora después del partido? Bueno, pensemos en qué le estamos pidiendo a esas personas, porque si no, realmente no tiene sentido la organización y la policía si lo único que transmite es un mensaje y que la gente lo tendrá que acatar. Creo que cualquiera que conoce las aglomeraciones sabe que pedirle a la gente que se quede un Viernes Santo a las 6 de la tarde, después de pasar 4 horas abajo de un sol muy grande, encerrada, apretada, es una situación de tensión. Vos eso lo tenés que tener en cuenta, y tenés que tener en cuenta que es posible que la gente reaccione así. Y no significa que eso esté bien, sino que justamente tu trabajo es gestionar ese tipo de enojos y molestias que pueden generarse. Y esto con un partido empatado, Romina. Si Nacional hubiera ganado 3-0 y había que esperar a que los jugadores de Nacional se retiraran, esto obviamente que hubiera sido peor. Entonces ahí me queda la duda de decir, bueno, no hay ninguna forma, por ejemplo, de sacar a un plantel desde ahí sin que se cruce con la hinchada de Peñarol. Esa podría ser un camino. Capaz que se estudió y no hay ninguna manera. Bueno, es difícil pedirle a la hinchada, al plantel nacional, que se tienen que quedar 1 hora porque si no se los cruzan. Pero bueno, hay que buscarle una manera a eso, porque esto que decís vos, en una sociedad que empieza a tener números más importantes de enfrentamientos, de conflictos, de violencia, con grupos organizados que empiezan a disputar terreno al Estado de manera violenta, esto va a ir creciendo, no descendiendo. Entonces, la organización del fútbol tiene que prever eso. Seba, lo último, para terminar, si ya salimos de lo que fue el clásico, pero siguiendo con los dos grandes, esta semana los dos tienen partido por la Copa Libertadores, ¿no? Los dos debutan por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nacional ya tuvo actividad Copa Libertadores por las fases previas. Será Nacional el primero en salir a la cancha este miércoles a las 7, a las 19 horas, en el Parque Central, ante Libertad de Paraguay, en un grupo que tiene también a River de Argentina y al Deportivo Táchira de Venezuela. Un grupo complicado, bastante complicado para Nacional, porque se aspira a encontrar un lugar entre los dos primeros y aspira, por lo tanto, a disputar ese lugar con Libertad. Por lo tanto, el partido del miércoles es muy importante, teniendo en cuenta que uno imagina a River siempre como primero. Y el jueves Peñarol,
que a diferencia de Nacional será visitante y lo hará en la ciudad de Rosario contra Rosario Central. Es el jueves a las 19 horas también, en un grupo que también es muy complicado y muy parecido en un punto porque tiene a Caracas, rival venezolano, como el que en teoría es más débil, y a Atlético Mineiro como el gran rival, el gran candidato del grupo, equipo brasileño. Partido durísimo de Peñarol en Rosario, pero también muy lindo de ver. Los dos partidos de esta semana de Copa Libertadores son muy lindos partidos de ver. Perfecto. Bueno, Sebastián Moreira, del equipo de PDA. Seba, nos reencontramos entonces el viernes, seguramente, si te parece, para hacer la previa. Lo que dejaron seguramente estos partidos, lo que dejen estos partidos por Libertadores, estos debuts por Libertadores, y entonces con lo que va a ser la previa entonces de la fecha que viene en el torneo uruguayo. Un abrazo grande. Un abrazo, Romina. RE/MAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos a focus@remax.com.uy.